Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los dominicanos por sintonizar como siempre, como cada día, recibir las buenas informaciones que le traemos a través de tu programa Decisiones RD desde República Dominicana para todas las diásporas, como siempre, sintonizando a través de Dominican View y Señal Caribe, que transmite en vivo todos los días este programa. Gracias a todos ellos por allá que reciben las informaciones que le traemos, donde aquí no callamos verdades. Como siempre, me acompaña mi hermano Domingo Herrera. Mi hermano Domingo. Buenos días, Darío Paredes. Buenos días, Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana. Y a toda nuestra teleaudiencia que está en los 53 estados de Estados Unidos, que están mirando, conectado con Decisiones RD, el toque de queda de las mañanas, y a toda nuestra gente del Salvador, que están ahí, nuestra diáspora, a todos los dominicanos, y decirle que nosotros desde aquí, decirle que lo queremos mucho. Ahora, cuando tú tienes esa chaqueta puesta, hay algo bueno. Hay algo bueno. Sí. Dice que este tipo de chaqueta trae dinero. Sí. ¿Peso dominicano o dólares dominicanos? Sí, tú sabes que la palabra dinero viene de denario. Denario. Y el denario era el dinero que se usaba antes, en la edad de Cristo. Y Okay. Eso. Cultura con sabrosura. Así es, así es. Gracias, Domingo. Domingo, tú sabes que ayer justamente la Junta Central Electoral mandó una resolución a los partidos políticos, aquellos que aspiran a diferentes posiciones, llámese regidores, diputados, senadores, a la presidencia, que hay muchos que salieron a destiempo a aspirar. Ayer la Junta Central Electoral le jaló los moños. ¿Cómo? Aquellos candidatos que ya estaban en la calle, todo aquel proselitismo, aquellos candidatos que están en proselitismo a destiempo, recójanse, porque ya la Junta expuso una resolución que no le permiten el proselitismo a destiempo. Pero dice la Fuerza del Pueblo que a Leonel Fernández no le aplica esta resolución. Los partidos políticos son estructuras, esa era la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, dice que los partidos políticos son estructuras vivas que están en constante actividad orgánica. Tienen en su organigrama secretarías orgánicas y temáticas, poseen además frente de masas. Los partidos políticos no pueden cerrarse hasta que falten 3 meses para la celebración de las elecciones. Su vida orgánica le plantean situaciones permanentes, locales abiertos, celebraciones de actividades y las reuniones regulares de sus militantes. La situación se presenta porque los candidatos a destiempo en el PLD no poseen una condición que lo avale a salir a realizar actividades orgánicas. Entonces tienen que meterse en la sombrilla de una candidatura presidencial extemporánea que le permita movilizarse por toda la geografía nacional y el exterior. El presidente Leonel Fernández, como presidente de la Fuerza del Pueblo, está legitimado para realizar juramentaciones por todo el país y allende los mares en su condición de presidente de la Fuerza del Pueblo. Esa es la posición de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, por la cual es cierto, toda organización, llámese PLD, llámese PRM, llámese Fuerza del Pueblo, llámese PRD, llámese Partido Reformista, entre otros, pueden convocar reuniones con su dirigencia, con sus militantes, en lugares cerrados, y así llevar el mensaje orgánico. Ahora bien, no podemos tampoco, como así lo pone la Junta en su reglamento, que no pueden hacer proselitismo. El PLD se ha desesperado, tiene 4 o 5 candidatos en la calle. Yo no entiendo cuál es la desesperación a un año que justamente acabamos de pasar hace un año elecciones, todavía estamos de tiempo. ¿Por qué salir faltando 3 años para el 2024? Señores, esperen por lo menos que falte un año. ¿Por qué esta desesperación? Pero tiene como 14 candidatos, ¿verdad, Domingo, en la calle? Entonces, repito, nosotros apoyamos de que cada organización puede convocar a su militancia, a sus dirigentes, para orientarlo de manera orgánica. Y así, en materia organizativa,
regir los estamentos estatutarios para mantener siempre, repito, el contacto directo de la dirección política hasta los miembros y así llevarle las orientaciones que tenga que ver en términos organizativos, en términos orgánicos, para que esa organización luego se fortalezca. Lo que está haciendo, por ejemplo, Leonel Fernández. Leonel Fernández sí, es lo que está juramentando y visitando a sus dirigentes, pero no está en proselitismo, como lo están aquellos candidatos del PLD. Porque ya Margarita salió, ella quiere ser presidenta. Abel Martínez, Domínguez Brito, entre otros. Carlos Amarante Baré expuso recientemente una posición de que él hace un llamado para que se forme como una coalición para enfrentar el PRM. ¿Pero y por qué? Faltando 3 años, ¿cuál es la desesperación? Dejen a Luis trabajar. Luis no está en proselitismo. Luis lo que está es trabajando para el bien de la República Dominicana, para el bien de la familia dominicana que nos encontramos aquí en nuestro país y los que están en el exterior, que cuando vienen del exterior encuentran su país remozado y desarrollado, Domingo. Bueno, lo que nosotros podemos decir es que la Junta Central Electoral es el organismo que rige ese tipo de situaciones. Y si tenemos ley y orden, tenemos que cumplirlo. Lo que yo digo, Domingo Herrera dice, que al que le sirve el poloché, que se lo ponga. Así es, Domingo. Tú sabes, Domingo, que el Distrito Nacional ha transformado la ciudad. Nuestra alcaldesa continúa trabajando, llevando la belleza a nuestro país. Y hoy quise traer este pequeño spot para que ustedes vean el cambio que ha traído nuestra alcaldesa en el Distrito Nacional. Está trabajando, está transformando todo lo que se llama el Distrito Nacional. Y yo quiero que ustedes vean esto. Vamos a ver, señor director. Ahí vieron parte de la belleza y la transformación que ha desarrollado nuestra alcaldesa aquí en el Distrito Nacional, y debemos destacar lo bueno. Si están trabajando, este pueblo tiene que saber quién trabaja y quién no. Aquí nosotros traemos lo positivo. El que lo está haciendo mal también lo decimos. Ahora, la alcaldesa ha sido un ejemplo del Distrito Nacional. Hay eventos, miren cuánta belleza, qué cambio total del Distrito Nacional. Vemos ahí, disfrutamos en diferentes lugares de aquí, de la capital. Nosotros, yo como dominicano, me siento totalmente orgulloso de tener una alcaldesa como la que hoy nos representa, Carolina Mejía. Bueno, Carolina Mejía ha hecho cosas que no se habían hecho, porque la ciudad no es solamente trabajar con la basura, sino también trabajar como, por ejemplo, esa vía que ha hecho para que los ciclistas, la gente que montan bicicleta, puedan ir a su trabajo en bicicleta. Eso de retirar a los caballos que arrastraban una carreta por toda la ciudad, el ser humano de manera abusando de esos animales que vienen a embellecer, que vienen a acompañarnos a los seres humanos. También la alcaldesa ha tomado medidas en ese tipo de situación. O sea que no es solamente basura, Darío Paredes. Así es. Ahí estamos viendo el Parque El Buen Pastor. Esa es la transformación, el remozamiento que está haciendo en la actualidad. Empezaron ayer a remozar este parque. Ahí dice la alcaldesa, estamos realizando la construcción de acera y contener, rampa y de accesibilidad, pintura general de la cancha y grada de señalización y renovación de la cancha de béisbol y baloncesto del Evaristo Morales. Ese es el Buen Pastor, el Parque Buen Pastor, la que está ahí en la Evaristo Morales, que todos conocemos. Ahí están trabajando con empeño para con alegría entregarle este espacio a la comunidad bien remozado. Nosotros felicitamos a la alcaldesa que ha llevado solución a cada familia dominicana de aquí del Distrito Nacional, Domingo. Y también a todos los regidores al Ayuntamiento del Distrito Nacional, que por primera vez uno puede decir que hay regidores en ese ayuntamiento. Así es. Se están haciendo los esfuerzos
para que la alcaldesa pueda hacer su trabajo. Ahí no se ve controversia de que si no me dan tanto, yo no apruebo los arbitrios, entre otras cosas. Podemos decir que el Ayuntamiento del Distrito Nacional en pleno, con la alcaldesa Carolina Mejía a la cabeza, está trabajando por la ciudad de Santo Domingo. Así. Tú sabes, Domingo, que la fundación Generación F, la de Randy, allá en La Terrena, cambió plástico por dinero. Eso fue este fin de semana, me gustó esa campaña. Entonces, agradecemos el apoyo de los municipios y la comunidad extranjera en el lanzamiento de nuestro proyecto Plástico por Dinero, bajo el tema Te compro tu plástico, es el lema. El pasado sábado ellos hicieron este gran operativo, que fue el primer sábado por la cual yo quiero que los televidentes vean este tipo de iniciativas que trae la Fundación Generación F a cargo de Randy, eso es en La Terrena de Samaná. Vamos a ver, señor director. Es una iniciativa maravillosa, mantener las playas limpias, descontaminadas, reutilizar todo este material, es ayudar a la vida. No, este proyecto me encanta, realmente iniciativas como esta necesitamos tenerlas aquí en todo el mundo. No es el pago, no, porque quizá eso no es nada. Ahí están viendo los trabajos de la Fundación Generación F a cargo de Randy. Eso fue este fin de semana. Nosotros siempre apoyando este tipo de iniciativas porque les lleva aliento y solución a las provincias, a las comunidades, y cambiar plástico por dinero es una buena campaña, y así evitamos de que todos esos plásticos vayan a las playas, a los ríos, porque llevan mucha contaminación. Pero si ustedes acuden de inmediato a los lugares, a los puntos, a las oficinas donde ellos están representando allá su provincia, le cambian el plástico por dinero. Por eso no es por el dinero, sino es para mantener siempre limpia la ciudad. El plástico es algo totalmente tóxico. Ahí lo que vemos a Randy reciclando, eso le llaman reciclaje. Sí. Donde hay mucho plástico, la contaminación es excesiva. El plástico es dañino para los seres humanos. Entonces, todo el que tiene conciencia de lo que es el plástico, que hay un producto que le echan que es hasta cancerígeno. Sí, lo que pasa es que la gente, por hacer trabajo y por ganar, como la frase que yo digo, que el que cree que el dinero lo es todo, lo hará todo por dinero. Hay otras cosas que se pueden destruir más fácil. El plástico, Darío, miles de años para destruirse. O sea que un sitio donde hay plástico, la contaminación dura miles de años. Así es, así es. Felicidades, Randy. Queremos felicitar a Randy por este tipo de iniciativa, y de verdad contará siempre con nuestro apoyo desde aquí, desde tu programa Decisiones RD. Domingo, el presidente Luis Abinader estuvo en Santiago ayer. Estuvo en Santiago iniciando los trabajos del nuevo teleférico. La transformación total de Santiago la van a recibir con este tipo de proyectos que acaba de llevar el presidente Luis Abinader,
este tipo de iniciativas, porque hacía falta un teleférico de la magnitud de este que va a realizar el presidente justamente en Santiago, y ayer empezaron. Vamos a ver este pequeño spot para que ustedes tengan conocimiento cómo será transformado Santiago a partir de hoy. Viene a responder la necesidad de movilidad de los habitantes de sectores marginados de la ribera del río Yaque del Norte, conectando con sus 6 estaciones los sectores de Pekín, La Yagüita, Bellavista, la ciudad universitaria y el centro histórico, mejorando la calidad de vida de más de 125.000 habitantes de estas zonas. Este recorrido de 6.5 kilómetros fue diseñado para sobrevolar las zonas de mayor congestión de la ciudad, como el puente Hermanos Patiño y el puente Ercilia Pepín. Un sistema de alta calidad, moderno, económico, con acceso para discapacitados y que ayudará a la ciudad a bajar sus emisiones de gas invernadero, con una capacidad de 4.500 pasajeros por hora por sentido. Una alternativa rápida, ya que en solo 15 minutos desde Pekín y 10 desde La Yagüita podrás llegar a la terminal central de las carreras. Ahí están viendo todo lo que es el cambio que usted van a recibir los municipios de allá, de esta provincia de Santiago, por la cual el presidente dice lo siguiente: el teleférico será parte del sistema integrado del transporte de Santiago, que estará compuesto además por un monorrial, rutas alimentadoras de autobuses eléctricos de la ONSA y una ciclovía. Agregó que la obra será implementada y gestionada por la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia. El transporte terrestre constituye uno de los mayores problemas sociales en la República Dominicana. Ahí el presidente justamente ha llevado aliento y solución a Santiago, y miren cómo va a quedar Santiago a partir de esta gran obra, que será una obra de una magnitud que de verdad los dominicanos, los que están en el exterior y los que están aquí, nosotros nos sentimos totalmente orgullosos con este tipo de iniciativas, y así los dominicanos se sentirán cómodos en su transporte a través de los vehículos eléctricos y la ONSA, que va a dar su servicio también en esta transformación de Santiago Domingo. Llega el cambio a nivel de transporte a Santiago, el cambio que se prometió, el cambio que prometió el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, llega a Santiago. Y Santiago es la segunda ciudad de la República Dominicana. Es evidente que ahí se concentran también la mayor cantidad de municipios en los distintos ayuntamientos que deben ser transportados, y así el congestionamiento de Santiago lo vamos a ver pronto un poco diluido. Así que felicitamos al presidente que haya puesto su visión, el cambio para Santiago en materia de transporte. Así es. Vámonos, Domingo, a nuestra primera pausa comercial. En breve regresamos con otro tema de mucho interés para todos ustedes. No se muevan de ahí, porque este programa es el número 1 de todos los dominicanos. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo, que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Hoy jueves, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos.
así no, espere con el quieto. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios son estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Continuamos con el toque de queda de todos los dominicanos, como siempre, trayendo las buenas informaciones. Tú sabes que, Domingo, continúan los trabajos de INESPRE. Justamente los periodistas recibieron apoyo de INESPRE. Hubieron una serie de comunicadores que nos reunimos con el director y vamos a recibir los precios directamente del productor al consumidor. Vamos a ver este acuerdo que hizo el director INESPRE con nosotros, los medios de comunicación. Vamos a ver, señor director. Nosotros como institución, y que es nuestro trabajo, servir a la población, y qué parte tan importante de la población como son ustedes, los trabajadores de la prensa, poder a través de los programas de bodegas móviles y de los mercados de productores, en fin, y de todo eso que está empezando a hacer el INESPRE nuevamente bajo la dirección del presidente Luis Abinader. Por eso le pedí, y qué bueno que aceptaran, empezar este acuerdo, que va a empezar primero acá en la sede central, en Santiago, San Juan de la Maguana y La Romana. Estaremos de manera frecuente, en principio, en la sede central y en una de las regionales. La idea es que con el tiempo nosotros podamos darle, según vaya la institución creciendo en su operatividad, en esa misma dimensión ir creciendo, irlos asistiendo a todos y cada uno de ustedes. Agradecía realmente la decisión de INESPRE a través de su director ejecutivo de poder llevarle alimentación, productos a pagar precios asequibles a esta gran familia de los periodistas,
tanto los periodistas, trabajadores de la prensa, camarógrafos, todo el personal que labora en los medios de comunicación. A medida que nosotros compramos mucho más económico, lógicamente el sueldo nos rinde un poquitico más. Cuando todos pensamos que Inespre ya no tenía vida, reaparece como el llanero solitario donde hace falta para culminar con la justicia. Definitivamente el hombre del campo, el que produce para la vida, para la alimentación, tiene un aliado que es el Inespre, y la clase pobre, nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, tendrán en las manos los dineros que le van a rendir porque llegó el Inespre. Muchísimas gracias al ingeniero Iván por acceder a esta solicitud que nosotros les hiciéramos, y en nombre de los reporteros gráficos nosotros le damos las gracias infinitas al ingeniero Iván y a la institución en pleno por esta gran labor. Ahí estuvieron viendo el director con los medios de comunicación justamente este tipo de acuerdo para recibir los alimentos del productor al consumidor, donde nosotros felicitamos al director de Inespre, que ha transformado totalmente esa dirección y le vamos a llamar una dirección participativa. Le da espacio y oportunidad a todos los sectores, y yo desde aquí, nosotros como programa, le felicitamos a Iván Hernández Guzmán. Es que Iván Hernández no es excluyente. Así es. Son todos los grupos habidos y por haber van a recibir la mano amiga de Inespre, Darío Paredes. Así que nosotros felicitamos porque nosotros también pertenecemos a esa clase de los comunicadores, los periodistas, entre otras cosas, y nos sentimos agradecidos de esta actitud del director de Inespre. Gracias, don Iván. Así es. Tú sabes que la República Dominicana avanza en la eliminación de los trabajos infantiles. Nosotros desde aquí apoyamos este tipo de iniciativa, por la cual dice lo siguiente: Estados Unidos, la República Dominicana logró avance en la lucha contra el trabajo infantil durante el 2020. No obstante, las dificultades planteadas por la pandemia del COVID-19, según la más reciente edición de informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que evalúa los esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil en todo el mundo. El país aumentó la cantidad de inspectores laborales y realizó más de 40.000 inspecciones en medio de las restricciones impuestas para controlar la pandemia. El reporte publicado digitalmente en el día de ayer señala que el gobierno dominicano estableció el programa Oportunidad 1424 con la meta de reinsertar a adolescentes y jóvenes de alto riesgo y socialmente vulnerables a programas de educación y capacitación técnica vocacional. Ahí nosotros vemos cómo en realidad se está eliminando el trabajo infantil en todo el mundo, y aquí en la República Dominicana nosotros estamos y el gobierno central está trabajando para eso, Domingo. Sí, es evidente que también el trabajo infantil hay que eliminarlo en su totalidad, pero también la pedidera infantil. Así es. Muchos niños pidiendo en la calle. Eso no es bueno. ¿Dónde están esos padres? Los padres que tienen que tener la responsabilidad de mantener a sus hijos, de darle lo que necesitan, porque por eso es que hay tanta dificultad y tantas barbaridades que suceden. Muchos niños pidiendo en la calle. Así que hay que como hacer algún reglamento que pueda a los padres molestarlo por dejar ir a sus hijos a pedir a la calle. Así es. Domingo, vamos a ver una historia de los productos Inmunotep. Quise traer esto porque tiene que ver con la familia, los alimentos familiares, los alimentos para tú cuidar tu salud, la fortaleza, los valores, cómo tú puedes cuidarte de tantas situaciones y cosas que vemos a diario, enfermedades, y a través de este producto Inmunotep vino a traer la solución a República Dominicana. Vamos a ver, señor director, y en breve regresamos.
En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Hoy jueves, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Continuamos con el toque de queda de cada día. Antes de iniciar con invitado en el día de hoy, quiero tocar un tema que es con relación a la niñez. Solicitan medidas para frenar violencia en la infancia y la adolescencia. La aldea infantil SOS solicita medidas adecuadas y sostenidas para frenar la violencia en la infancia y la adolescencia. Al conmemorarse el Día Nacional de los Derechos de la Niñez, Aldea Infantil SOS pidió frenar el abuso físico, emocional, sexual, trato humillante y negligente hacia los niños, niñas y adolescentes. Nosotros, desde aquí, desde el programa Decisiones RD, apoyamos este tipo de iniciativas
y este tipo de solicitud, porque hay que frenar el abuso en contra de la niñez y la adolescencia, porque no podemos permitir de que continúe el abuso de estos niños que son inocentes y no saben. Entonces, sí, hay padres, hay tutores que maltratan a la niñez y eso no lo vamos a permitir. Por eso quise traer esta imagen, quise traer este tipo de solicitud a la infancia en favor de la niñez de la República Dominicana. Como siempre, aquí y estará todos los jueves con nosotros el licenciado José López, donde aquí va a traer el tema de reelección. Aquí se va a hablar de reelección, aquí se va a hablar de desarrollo y el trabajo sostenible que ha traído siempre y lleva día tras día en diferentes provincias el presidente Luis Abinader. Bienvenido, hermano, a tu casa. Bien, gracias Darío, gracias Domingo por darme la oportunidad aquí en Decisiones RD. Aquí estaremos para compartir conjuntamente con ustedes y todos los televidentes. Así es. Hay un tema que es por la cual ustedes como sociedad civil le piden al presidente 4 años más. Entonces ahí veo que la Junta Central Electoral ha puesto un reglamento frenando este tipo de campaña. Yo no lo veo como campaña lo de ustedes, simplemente una solicitud que le hacen al presidente directamente para que él acepte cuando entienda del lugar sin violar la ley, ni mucho menos el reglamento de la Junta Central Electoral y acepte su propuesta. Sí, correcto. Fíjate, todos los partidos, igual que la Junta, tienen un cronograma en el año y lo van desarrollando en sus respectivos momentos. Este es un momento que los partidos están organizándose como es natural. Ahora, en el caso de nosotros, como Granero Nacional, estamos defendiendo lo que es la obra de Luis Abinader. Entonces, precisamente, como Luis Abinader está cumpliendo lo que él dijo en campaña, aquí la oposición, sobre todo el PLD, entiende que eso es una reelección, porque está haciendo lo que él ofreció en su campaña. De manera que nosotros aprovechamos la ocasión para decirle al pueblo, que si ustedes recordarán, lo que los propios PLDistas llamaban a Luis Abinader, que él era una tallota. Entonces, ahora mismo, nosotros recomendamos al país que consuma la tallota, porque la tallota es lo que está dando realmente buenos resultados al pueblo dominicano. O sea, que es una vitamina para el pueblo. O sea, entonces el pueblo o el país no se puede dar el lujo de perder un presidente como Luis Abinader y como natural 4 años no dan. ¿Por qué no dan 4 años? ¿Por qué no dan? Bueno, porque fíjese, empezando que él está y ya tiene 1 año, le faltan 3. Sí. Y usted me dice a mí que 4 años no dan. Sí, 4 años no dan. Fíjate, aquí vienen cosas de muchos años. Entonces, esto no se arregla de un día para otro. Entonces, si ustedes han visto lo que está siendo tomado por la justicia, ¿ustedes creen que todos los casos se van a ventilar y todos lo han llamado complejo? Precisamente porque es complejo, no es porque se lo están inventando, es la complejidad y eso no se resuelve de un día para otro. Y esa es el punto número 1, es decir, donde realmente se comienza a hacer un buen gobierno, no solamente momentáneo, sino un gobierno que pueda dar resultados a corto, mediano y largo plazo para el país. Que pueda tener continuidad. Es que todos los presidentes que han estado han durado 8 años. ¿Por qué Luis no puede durar 8 años? Entonces, si lo está haciendo bien. Y más si lo está haciendo bien. Entonces, 4 años no dan. 4 años no dan para hacer lo que realmente se está haciendo y lo que él quiere hacer, que lo está haciendo muy bien. Usted vio lo que la transformación en el día de ayer en Santiago, donde le llevó un proyecto con el teleférico que se va a montar allá, todos los santiagueros ayer, había una motivación con mucha armonía, mucha alegría. Bien. Usted que estaba ahí presente, ¿cómo se sintió? Precisamente, eso es lo que ha causado ese revuelo en el PLD. Eso yo lo ven y están desesperados. Y por eso es que ustedes ven tantos partidos, tantos candidatos en el partido donde salen a aspirar. Es precisamente que ellos entienden que lo que se está haciendo y que eso lo ofreció Luis en su campaña. Entonces, eso ellos lo ven
como una reelección. ¿Usted está de acuerdo con la disposición que ha puesto la Junta Central Electoral? Sí, es que eso está ahí y eso es correcto. Sí, sí. La Junta tiene todo el deber de llamar a la atención y parar lo que es la campaña electoral. Es campaña, una cosa es campaña y otra cosa es que los partidos internamente se mantengan vivos. puedan, sí, claro, como yo le dije al principio, ellos tienen un cronograma de trabajo. Todos los partidos lo tienen. Y eso es internamente. Eso no se puede salir a hacer bandereo, no se puede salir. Eso es correcto. Todavía eso es a de tiempo. O sea, que hacer política directa es como la que está haciendo doña Margarita, que ha salido ya con un asunto presidencial. Abel Martínez, Domínguez Brito, sí, del PLD. Sí, correctamente. Hay como 14. Eso sí es a de tiempo. El que ellos se organicen internamente es otra cosa. Pero es lo que le digo, lo que ellos han visto, la desesperación de lo que viene desarrollando el presidente. Vuelvo y repito, lo que él prometió en su campaña lo está haciendo ahora. Ellos ven eso como una reelección, que el presidente siempre está adelante, que el presidente habla. Bueno, el problema es que ellos no hablaban. ¿Le impide al presidente Luis Abinader los estatutos de su organización ir a una reelección? Sí, los estatutos del partido se lo prohíben, pero la Constitución no. Es decir, que Luis Abinader puede ser candidato hasta por otro partido. Así es. Bueno, ya ustedes escucharon a José López, que cada semana va a estar aquí trayéndole informaciones, el por qué 4 años tiene que aceptar 4 años más, porque 4 años más no. Vamos a una pequeña pausa, en breve regresamos con la conclusión de este programazo en el día de hoy, con tu sesión espectacular, es decir, dentro de los espectáculos que trae Diablisa Reyes. Diablisa Reyes trae noticias impactantes en el mundo del espectáculo. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Hoy jueves, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos. Continuamos con este programa chispeante en el día de hoy. Gracias a todos los dominicanos por siempre mantenerse siempre en sintonía, recibiendo las buenas orientaciones que le traemos. Hoy justamente a cargo de Diablisa Reyes, en el mundo del espectáculo, la mejor noticia del mundo del espectáculo la trae Diablisa Reyes. Diablisa, ¿qué tenemos en el día de hoy? Así Diablisa. es, muy buenos días. Yo encantada de ponerlos al día con las informaciones del espectáculo. Le traemos todas las noticias que fueron impactante en esta semana. Tenemos que hablar de los premios Billboard y de una de la nuestra que se presentó en dichos premios con un atuendo no muy apto para la ocasión. Creo que se equivocó de premio, pero bueno, veamos esto y más hoy en los espectáculos. Desde el Wascott Center de Coral Gables, Florida, se llevó a cabo el pasado jueves 23 de septiembre los premios Billboard de la música latina. El evento, transmitido en vivo por la cadena Telemundo, rindió merecidos homenajes a la mexicana Paquita la del Barrio, quien fue galardonada con el premio Billboard Trayectoria Artística, mientras que la banda Maná fue reconocida con el nuevo premio Billboard Ícono y el reggaetonero boricua Daddy Yankee recibió el premio Billboard Salón de la Fama. También Prince Roy y Romeo Santos se llevaron estatuillas, este último como artista solista tropical del año y Aventura como dúo o grupo tropical del año. Bad Bunny fue el más galardonado de la noche, arrasando con 10 premios.
Pero lo que sin duda fue y ha sido noticia en los últimos días fue la siempre controversial Toquicha al presentarse en los premios con un atuendo a su estilo. Fue emulando una monja vestida semidesnuda y su indumentaria muestra una cruz y otras señales religiosas. Definitivamente, esta artista le encanta apostar a la controversia para generar noticias. Y tras un juicio de 6 semanas, el artista estadounidense Robert Silver Kelly, de 54 años, se enfrenta a una condena que puede sumar varias décadas en la cárcel. El superastro del R&B, famoso por su himno I Believe I Can Fly, fue declarado culpable por tráfico sexual después de décadas de evadir la responsabilidad penal por numerosas denuncias de abusos contra mujeres y menores de edad. También es hallado culpable de crimen organizado por un tribunal de Nueva York. Y pasamos a una noticia luctuosa. El comunicador Ramoncito Frías, uno de los productores de televisión dominicana de entretenimiento más activo en el siglo XX, murió este lunes a los 77 años de un infarto. Desde finales de la década de los 60, comenzó a dar pasos en la televisión cuando inició como sonidista y fue director de cámaras de varios espacios, entre ellos el Show del Mediodía. En los últimos años, Ramoncito se dedicó a programas independientes, entre ellos Ramoncito al Día. También trabajó en el Canal 4 en Las Noches con Ramón y se le conoció por la frase de su programa OK Ramón. Juan Luis Guerra, Kobe Quintana, Rita Indiana, Manny Cruz, Luis Segura, Fernando Villalona, Sergio Vargas y Alexandra son algunos de los dominicanos nominados a los premios Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación anunció a sus nominados, siendo el maestro Juan Luis Guerra quien tiene más nominaciones con 6. Los Latin Grammy regresarán el 18 de noviembre al Grand Garden Arena de Las Vegas tras haberse realizado en Miami sin público el año pasado debido a la pandemia. La gala se transmitirá en vivo por Univision poco después de la llamada premiere del Latin Grammy, un evento emitido en línea en el que se entregan la mayoría de las estatuillas. Y finalizamos con una gran noticia, y es que la comunicadora y productora de televisión Loreni Solano lanzó su colección Imparable en el marco de RD Fashion Week, una línea de ropa femenina que realza la elegancia y la modernidad de la mujer emprendedora, polifacética y segura de sí, que apuesta al éxito y no teme a lanzarse a conquistarlo. Definitivamente una gran noticia. Felicidades para la comunicadora Loreni Solano. Vemos que nada impide a las mujeres llegar a donde quieren llegar, no hay límite para nosotras y de verdad que me siento muy orgullosa de ver este proceso en ella. Bueno. Ahí vieron a Davielisa Reyes en las mejores noticias del mundo del espectáculo. Davielisa, la verdad es que tú has conectado con tu público. Te has encantado tu sesión, ¿eh? Gracias, para mí un placer llevarle todas las informaciones. A mí me llaman los jueves, nada más me dicen, Darío, Davielisa está mortal, llevando las informaciones, las mejores noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias. A su orden, estamos para complacerlo. Como siempre, como cada jueves, Davielisa trayéndole las mejores noticias del mundo del espectáculo. Aquí justamente tu programa, no te lo puedes perder día tras día, donde traemos las buenas orientaciones, siempre positivas, en favor de todo aquel que en realidad quiera recibir las mejores informaciones a través de Decisiones RD, donde aquí se toman las verdaderas decisiones. Nos veremos en otra próxima entrega.